Nunca olvidaré aquella noche de 2004. Tenía solo 5 años, pero el miedo de dormir en la oscuridad era una presencia palpable, tan densa como la oscuridad misma. No era solo una incomodidad, era pavor. Pavor de cerrar los ojos y sentir que el silencio de la noche era un abismo a punto de tragárselo todo. Pero esa noche algo cambió. Decidí enfrentar el miedo. Con el corazón latiendo a 1000, aparté las cobijas de un lado y, al voltear la mirada, el mundo a mi alrededor se detuvo. Había algo en la pared. No era una sombra, no era una ilusión, era una figura, esquelética, con rasgos tan nítidos que casi podía contar los huesos. Llevaba un chaleco que parecía salido de una pesadilla, algo que recordaba a un pirata, pero de un pirata de una historia distorsionada, sucia, desconexa, como si su existencia fuera un borrón de recuerdos que mi mente no podía comprender. Nunca había visto algo así antes, ni en películas ni en libros. No era una creación mía, era algo que había aparecido en mi cuarto, atravesando la pared como si estuviera hecha de aire. No caminaba, no se movía, simplemente atravesaba las paredes, sin preocuparse por las leyes de la física, como si fuera invisible hasta ese momento, ahora visible solo para mí. La sensación de ser observada era palpable, como si ojos invisibles me siguieran en cada respiración, en cada movimiento. Quería esconderme, volver a meterme debajo de las cobijas, pero algo dentro de mí no me permitió hacerlo. No podía apartar los ojos. Al día siguiente, cuando mi mamá vino a tranquilizarme, le hablé sobre lo que vi. Sonrió, esa tentativa de suavizar el miedo, pero sus palabras no podían disipar el peso de lo que yo sabía que había sido real. No era un sueño, no era fantasía. Y lo peor de todo, el silencio absoluto. No escuché pasos, ni murmullos, solo el vacío helado de la noche, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Aún hoy me pregunto qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. ¿Una invención de una niña? ¿O algo más allá del alcance de la comprensión? ¿Algo que mi mente ni siquiera podría intentar explicar? Esa sensación, la idea de que había algo allí, algo que no podía ver, me persiguió por mucho tiempo. El miedo de estar siendo observada nunca me abandonó, incluso cuando el tiempo pasó y la vida siguió su curso. Pero en 2006, un nuevo evento hizo que mis dudas se intensificaran aún más. Mi hermana falleció. La pérdida destrozó a nuestra familia, y pronto nos mudamos a una nueva casa, en un intento de escapar de los recuerdos dolorosos. Pero la soledad de mi cuarto seguía atormentándome. Esta vez había algo diferente, algo más presente, algo que se movía en las sombras, una presencia tenue que ya no parecía ser solo mi mente, sino que parecía provenir de otro lugar. Una noche, acostada en el cuarto de mi madre, algo extraño ocurrió. Una sensación de caída, un vértigo que me invadió, no de dentro de una pesadilla, sino de la realidad, como si mi cuerpo estuviera siendo arrastrado hacia un lugar al que no quería ir. Fue en ese momento que mi madre, con su calma habitual, dijo algo que quedó marcado en mi memoria. «Es tu hermana. Ella está aquí con nosotros siempre que sientas esto». No entendí lo que quería decir, pero de alguna manera eso me tranquilizó. La sensación de caída desapareció. El miedo que me consumía se disipó, pero no desapareció por completo. Me aferré a esas palabras, como si fueran la única forma de aliviar el dolor de la ausencia, o quizás había algo más profundo en juego, algo que no podía comprender, pero que de alguna manera me dio un breve alivio. Pude dormir esa noche, por primera vez en semanas,
sin ese miedo asfixiante que apretaba el pecho. Pero sabía que, de alguna forma, la oscuridad y la presencia de ese algo seguían allí. Con el tiempo, la sensación de presencia se volvió cada vez más fuerte, como si algo o alguien me estuviera observando, quieto, esperando. Trataba de lidiar con la pérdida de mi hermana, pero había algo extraño en el aire. No solo era la añoranza lo que me apretaba, sino una sensación desconcertante de que no estaba completamente sola. Cuando me acostaba por la noche, en la oscuridad, las sombras parecían más densas, más pesadas, y cada vez que cerraba los ojos esa misma sensación de caída regresaba. Era como si mi cuerpo fuera arrastrado hacia un abismo, un lugar donde no quería estar. A veces sentía una presión en el colchón, ligera al principio, pero que pronto se intensificaba, como si alguien se hubiera acostado a mi lado. Pero, cuando miraba, no había nadie. Recordaba las noches en que, cuando era pequeña, vi aquella figura atravesando la pared, y me preguntaba si eso estaba, de alguna manera, relacionado con mi hermana. Pero, ¿era mi mente tratando de entender lo que había sucedido? ¿O estaba ocurriendo algo más allá de mi capacidad para comprender? Porque, de alguna forma, esa habitación nunca volvió a ser la misma para mí. Una noche, después de un día particularmente difícil, estaba en la cama, sumida en esa sensación de tener a alguien a mi lado. La presión en el colchón aumentaba, haciéndome sentir que se acercaba más a mí. No pude resistir y giré la cabeza rápidamente, esperando encontrar alguna explicación. Pero no vi nada. Sin embargo, sabía que eso no era normal. El aire estaba denso, el silencio estaba pesado, como si el ambiente entero se hubiera contraído. No podía respirar bien. Mi cuerpo parecía estar paralizado, atrapado en una sensación que no podía explicar. Sentí como si una fuerza invisible se apoderara de mí, obligándome a quedarme allí, inmóvil. Pero entonces, como si fuera una liberación, la presión desapareció. El peso se desvaneció y la sensación de caída se fue. Me senté en la cama, temblando, sin saber qué hacer. Miré a mi alrededor, pero la habitación ahora parecía irreal. Como si ese momento hubiera sido un vistazo a algo que no podía ser descrito, algo que mi mente no podía procesar. Esos episodios comenzaron a volverse más frecuentes. Ya no sabía qué era real y qué era producto de mi propia mente, perdida en el miedo. Cada noche era una batalla para distinguir lo que sentía, lo que era físico y lo que era imaginado. La sensación de ser observada se convirtió en algo constante, y por más que tratara de racionalizarlo, no podía ignorarla. Mi madre notó mi incomodidad, y una noche, cuando intenté hablar sobre todo esto, me dijo algo que me ha asombrado hasta hoy. A veces, las cosas que no podemos ver nos rodean, pero no debemos temerles. No sabía si sus palabras me daban consuelo o me asustaban aún más. Mi hermana, de alguna forma, estaba siempre presente en esa habitación. Pero, al mismo tiempo, una presencia diferente, algo que no tenía relación con ella, parecía estar invadiendo ese espacio. Algo más sombrío, más pesado. Y entonces, una noche, las cosas tomaron una dirección que no esperaba. Estaba acostada, en el silencio pesado de la habitación, cuando me desperté con un sonido bajo, casi inaudible, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero, cuando miré hacia la esquina de la habitación, mi corazón casi se detuvo. Una sombra, una silueta. Estaba allí, inmóvil, como si estuviera observando.
No era mi madre, ni alguien de mi familia. Era algo más, algo que no debía estar allí. Yo lo sabía. Pero lo peor de todo era que, aunque era visible, no se movía. Permanecía allí, parada, observándome, esperando algo. Estaba paralizada, no podía moverme, mi garganta estaba cerrada, y mi grito nunca salió. Me quedé allí, congelada, mirando fijamente esa figura. Y entonces, en un movimiento tan rápido como su aparición, desapareció, dejando atrás solo el vacío y el silencio, como si nunca hubiera existido. Después de esa noche, no pude dormir bien. Cada sombra, cada sonido, me hacía saltar de miedo. Algo estaba mal. Lo sabía con una certeza que me devoraba por dentro. No podía entender lo que estaba pasando, pero mi cuerpo estaba en constante alerta, como si estuviera esperando que algo más sucediera. Entonces, una vez más, sentí esa sensación, esa caída. Era como si mi cuerpo fuera arrastrado, tirado fuera de la cama, como si la gravedad ya no existiera. Traté de ignorarlo, traté de racionalizar, pero ya no podía negar. Algo estaba sucediendo, y era real. La sensación de alguien cerca era tan fuerte que casi podía tocarla. No era como el miedo a la oscuridad que me consumía antes, sino una extraña calma que me envolvía. Como si la presencia no fuera solo una amenaza, sino algo familiar. Algo que, de alguna manera, me hacía sentir que no estaba sola. Traté de hablar con mi madre sobre esto, pero ella insistió en que tal vez solo era el duelo, que era normal sentir esas cosas. Pero, en el fondo, sabía que eso no era solo dolor. Era algo más, algo que no podía explicar. Esa noche, cuando finalmente intenté cerrar los ojos y alejar el miedo, algo cambió. La presión en mi pecho fue inmediata e intensa. Era como si alguien estuviera acostado sobre mí, aplastándome. Traté de gritar, pero mi voz no salía. No podía respirar, y la sensación de asfixia parecía devorarme. El aire estaba más denso, más pesado, como si la propia oscuridad me estuviera abrazando. Estaba paralizada, con el cuerpo y la mente atrapados en un lugar donde no quería estar. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la presión desapareció. Me levanté, jadeante, mirando a mi alrededor. La habitación estaba tranquila, como siempre, pero algo estaba diferente. La sensación de ser observada se había ido, pero dejó atrás un vacío, una inquietud en el fondo de mi pecho. No sabía lo que había sucedido allí, pero parecía que todo había terminado tan abruptamente como comenzó, como si aquello que me atormentaba simplemente se hubiera ido para nunca regresar. Y a pesar de la extraña paz que vino después, sabía que no fue una simple alucinación. Algo estaba pasando, pero no tenía respuestas. No tenía respuestas. El tiempo pasó y la casa se fue volviendo más tranquila. Las sombras de mi cuarto, que antes parecían amenazadoras, comenzaron a parecer más inofensivas, como si el miedo se hubiera disipado con los años. Pero, a pesar de eso, algo en mí nunca fue lo mismo. Lo que había vivido, la figura esquelética, la sensación de caída, las noches en que algo parecía acostarse a mi lado. Esos recuerdos se convirtieron en parte de mí. Y por más que intentara seguir adelante, no podía olvidar. Cada vez que pensaba en eso, sentía un escalofrío, como si ese momento hubiera quedado grabado en mi piel, esperando regresar. Y lo más extraño de todo era que, a pesar de tanto miedo, nunca le conté a nadie sobre lo que sentí. No era vergüenza, sino una certeza silenciosa de que nadie entendería. A veces me encuentro pensando si todo eso fue una pesadilla, una mezcla de miedos y sentimientos confusos, pero, por dentro, sabía que no lo fue. Y por más que quisiera olvidarlo,
Una parte de mí sabía que lo que pasó en esa habitación nunca me dejaría. No completamente. Hasta hoy no tengo explicaciones. A veces me pregunto si mi mente solo estaba tratando de procesar la pérdida de mi hermana de una manera que no podía entender. O, tal vez, en ese momento, algo decidió marcar mi vida de una forma que jamás podría comprender. Lo que sé, con certeza, es que nada fue como antes. La presencia que sentía, la presión en el colchón, el sonido de la caída, todo eso quedó conmigo, acompañándome de una manera que nunca pude apartar. Solo espero que, incluso con todos esos recuerdos, nunca tenga que enfrentarlos nuevamente. Porque Moses, incluso ahora, cuando las luces se apagan y la oscuridad me envuelve, no puedo evitar pensar que tal vez algo todavía esté esperando. No sé qué pasó. No sé si algún día lo sabré. Todo lo que sé es que, de alguna manera, mi hermana nunca se fue completamente. Y tal vez eso sea lo más perturbador de todo. Siempre he sido del tipo tranquila. Nada de muchas preocupaciones, solo disfrutando la vida y saliendo con mis amigas, ¿sabes? Un sábado común, fuimos a una fiesta en casa de un amigo. Tomé varias fotos esa noche, capturando momentos felices. Una de ellas terminó publicada en mi Instagram, sin pensarlo mucho. Solo me estaba divirtiendo, haciendo lo que cualquier joven haría, sin nada más. Pero, algunas horas después, mientras revisaba mi feed, un comentario llamó mi atención. «Pareces mayor de lo que eres», decía el comentario. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla, tratando de entender lo que eso quería decir. ¿Qué significaba un comentario así? Cuando hice clic en el perfil de quien lo había escrito, algo me hizo sentir un escalofrío. El nombre era extraño, irreconocible, como algo inventado, salido de una película de misterio. Las fotos... las fotos eran aún más desconcertantes, todas borrosas, distorsionadas, como si fueran imágenes creadas por computadora. Y lo peor, ninguna interacción real, ningún comentario de amigos, ninguna conversación, solo imágenes frías como si él estuviera escondido detrás de ellas. La sensación de incomodidad fue creciendo, pero, como cualquier persona en línea, decidí seguir adelante. Borré el comentario y bloqueé el perfil, pensando que eso resolvería todo. Pero pronto me di cuenta de que no sería tan simple. Al día siguiente, fui al parque con las chicas. El aire fresco de la mañana era agradable, y las risas fluían fácilmente entre nosotras. Pero algo estaba fuera de lugar. En la esquina más aislada había un auto estacionado. El hombre dentro me observaba. Traté de ignorarlo, pensando que solo era cosa mía, pero algo no estaba bien. Sus ojos no se apartaban de mí, fijos, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía. Pero la sensación de terror iba en aumento, y sentía un nudo en el estómago, como si algo oscuro me estuviera arrastrando. Mi respiración se aceleró, y comencé a caminar más rápido, sin mirar atrás. Llamé a las chicas, rogándoles que nos fuéramos de ahí. La sensación de ser observada me consumía. Al salir del parque, llamé a la policía, el corazón latiendo a 1000, mientras explicaba lo que había pasado. Dijeron que verificarían el lugar, pero cuando llegaron, el hombre ya no estaba allí. El coche había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El parque estaba vacío, pero yo sabía lo que había visto. Sentía el peso de eso. El hombre no dijo una palabra, pero la amenaza estaba ahí, palpable en el aire. Solo quería entender, pero cada respuesta me empujaba hacia una nueva pregunta sin solución. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería de mí?
En los días siguientes, el miedo no se desvaneció. Intenté seguir con la rutina, como si nada hubiera cambiado, pero cada notificación en mi teléfono hacía que mi corazón diera un salto inesperado en el pecho. Lo que más me perturbó fue darme cuenta de que el perfil del hombre, ese con el nombre extraño, no había desaparecido. Lo bloqueé, pero reapareció, esta vez con un perfil renovado, más nítido y más real. Las fotos ahora eran claras, con una apariencia casi normal. Se había esforzado por mostrarse como alguien genuino. Lo más perturbador, sin embargo, fue que empezó a seguir a varias chicas de mi escuela, incluidas algunas de mis amigas. Cada foto que publicaba traía consigo una sensación extraña, como si yo fuera el objetivo de una investigación meticulosa. O peor, como si él me estuviera vigilando. Se lo mostré a mi madre, y su preocupación era evidente. Me sugirió que habláramos con el resto de la familia, y después de discutirlo con mis padres, decidimos buscar ayuda. Esto ya no parecía algo simple, como un comentario tonto de un desconocido en Internet. Con el apoyo de ellos, fuimos a la policía. Descubrimos que ese hombre no era solo otro extraño. Tenía un historial de persecución en línea, involucrado en varios casos de acoso virtual. La policía lo citó a declarar, y desde entonces no volvió a haber contacto. Algo en mí se sintió aliviado, pero, al mismo tiempo, el miedo se quedó conmigo, pegado a mi piel. Aunque desde el punto de vista legal todo estaba resuelto, el temor seguía ahí. Nuestras cuentas en redes sociales se hicieron privadas y tomábamos mucho más cuidado con quién interactuábamos en línea. Pero lo más difícil de sobrellevar era el vacío psicológico que no desaparecía. Incluso con las cuentas cerradas, una parte de mí nunca volvió a sentirse segura. No importaba cuánto intentáramos bloquearlo todo. Siempre quedaba esa sensación de que algo podía suceder en cualquier momento. Me sorprendía revisando la pantalla del celular con frecuencia, mirando por encima del hombro en cada calle desierta. La paranoia se había instalado. Aunque él no volviera a hacer contacto, la duda sobre sus intenciones se arrastraba como una sombra. ¿Había hecho esto con otras personas antes? ¿Aún me estaba observando, esperando el momento adecuado para actuar? Era como si el miedo se hubiera infiltrado en mi vida tan profundamente que ya no sabía distinguir entre lo que era normal y lo que no. Ahora, semanas después, todavía me pregunto si eso fue real o solo una pesadilla que mi mente inventó. Lo más desconcertante, sin embargo, es que nunca supe lo que él quería. ¿Qué buscaba con esa obsesión silenciosa? ¿Estaba esperando algo? ¿O solo era un juego psicológico, un estudio minucioso de mi vida? ¿Cómo supo tanto sobre mí, al punto de seguirme y convertirse en parte de mi realidad? No lo sabemos, y esa duda es lo que me consume. Intento olvidar todo, pero una parte de mí estará marcada para siempre por esa experiencia. Saber que hay personas escondidas detrás de perfiles en línea que pueden convertir la vida de alguien en una pesadilla es algo que nunca podré borrar de mi mente. La peor parte, y la más angustiante, es que nunca supe por qué me eligió. Yo no era alguien especial, al menos no creía serlo. No había nada extraordinario en mí, pero aún así, él decidió formar parte de mi vida, de una forma tan perturbadora. Cada gesto suyo parecía una prueba, como si estuviera analizando, estudiando, tratando de entender hasta dónde podía llegar sin ser notado. Se acercaba, pero de una manera tan silenciosa, tan calculada, que era como una sombra acechando en la noche, esperando el momento adecuado para mostrarse. Cada comentario, cada visualización de mi perfil,
Cada foto que él analizaba me dejaba con la sensación de que estaba estudiándome, esperándome, a punto de cometer algún tipo de acto. ¿Qué quería? No lograba comprenderlo. Ya no soy la misma desde aquel día. Ya no tengo la libertad de antes, esa libertad ingenua de publicar lo que quisiera, de navegar por las redes sociales sin sentir el peso de una presencia invisible. Tuve que adaptarme a una nueva realidad, en la que ya no puedo confiar en las personas en línea. Lo que más me asusta es pensar que, incluso con todo resuelto ante la justicia, él sigue ahí afuera, en algún lugar. Nunca supe si realmente se dio por vencido después de la investigación o si simplemente está esperando el momento adecuado para regresar. Lo peor es que la sensación de inseguridad nunca me abandonó. Es una sombra, siempre presente. Y, incluso ahora, cuando miro Instagram, la duda me consume. ¿Estará él ahí, observando, esperando el momento adecuado para actuar nuevamente? No lo sé. Y esa pregunta continuará conmigo, rondando sobre mí como una amenaza invisible. Intenté hablar de todo esto con mis amigas pensando que, al compartir la experiencia, podríamos superar lo que pasamos. Pero, cuando surge el tema, la tensión es palpable. El miedo nos conecta de una manera extraña, pero nos hace más cautelosas. Cada una de nosotras, de algún modo, vive ahora con el peso de saber que lo que parecía inofensivo puede ocultar algo completamente diferente, algo peligroso. El hombre, que antes parecía solo un extraño perdido en una multitud de perfiles, no era nada de eso. Se convirtió en un símbolo de lo que puede salir mal en el mundo digital, de cómo las fronteras entre lo real y lo virtual pueden borrarse de una manera aterradora, de cómo alguien puede esconderse detrás de un nombre ficticio y convertir la vida de alguien en una pesadilla real. Lo que me queda ahora es intentar seguir adelante, pero con precaución. El miedo no es tan constante como antes, pero sigue ahí, al acecho, recordándome que lo imposible puede hacerse realidad en cualquier momento. Él me enseñó algo terrible, que incluso en las situaciones más cotidianas, lo aterrador puede aparecer de formas que nunca imaginamos. A veces me pregunto si ya está tras otra persona, esperando el momento adecuado para actuar. Lo más extraño de todo es que, aunque el caso se haya cerrado, nunca sabré si la historia realmente terminó para él. Para mí, sé que nunca volverá a ser igual. Con el paso del tiempo, intenté acostumbrarme a la idea de que lo que pasó no era algo que yo pudiera controlar. Pero, por más que lo intente, es imposible ignorar el impacto que tuvo en mi vida. Cada vez que abro una red social o miro una foto, una pregunta insiste en rondar mi mente. ¿Estaré siendo observada de nuevo? ¿Seguirá ese hombre allí, escondido en la oscuridad de Internet, esperando una nueva oportunidad? Las imágenes del parque continúan grabadas en mi mente de una manera que no consigo explicar. El auto, los ojos fijos en mí, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Intento apartar esos momentos, pero no importa cuánto trate de seguir adelante, siempre vuelven, como si estuvieran adheridos a mi piel. A veces me encuentro mirando las esquinas de calles vacías, en la noche, y siento como si estuviera esperando que algo extraño aparezca de nuevo, como si él estuviera allí, vigilándome desde algún lugar. Sin embargo, al mismo tiempo, algo cambió. Ahora me siento más fuerte. La experiencia me enseñó a ser más cautelosa, a proteger mi privacidad, a no confiar ciegamente en el mundo digital. Nunca volveré a ser esa persona que creía estar segura, que compartía todo sin pensar.
La sensación de vulnerabilidad aún no ha desaparecido por completo, pero he aprendido a vivir con ella. Aprendí a no dejar que el miedo controle mi vida. El caso se resolvió legalmente, pero el recuerdo de todo eso, bueno, ese aún me persigue. Me recuerda que, por más que lo intente, hay cosas que no se pueden borrar. No importa lo que haga, el miedo a ser observada nunca se va. Y esa duda, esa sensación constante de que algo podría volver a suceder, se quedará conmigo para siempre. No sabía bien qué estaba esperando cuando me mudé a esa casa. El vecindario parecía perfecto, casi una ilusión de tranquilidad. Las calles desiertas, el ruido de las hojas movidas por el viento. Incluso la casa, aunque antigua, tenía su encanto silencioso, algo acogedor y seguro. Al menos eso creía. En los primeros días, la rutina fue fácil de asimilar. Me despertaba temprano, tomaba mi café en el porche mientras el mundo aún estaba en paz, y el silencio de la mañana me daba la sensación de que todo ahí estaba en su lugar. Pero, en esa noche lluviosa, algo comenzó a desarrollarse de forma tan sutil que apenas lo noté. Estaba acostado, intentando dormir, cuando el sonido proveniente de la ventana me revolvió el estómago. Era algo amortiguado, rascando el vidrio lentamente, pero con precisión meticulosa. Al principio, intenté racionalizar. Tal vez era el viento, o alguna rama débil golpeando el cristal. Pero, a medida que el sonido aumentaba, sentía algo en mi pecho apretarse. No era natural, era casi como si alguien lo estuviera haciendo a propósito. Como si alguien estuviera ahí, esperando ser notado. Confieso que me quedé paralizado. La lluvia golpeaba afuera con una intensidad extraña, y el sonido de las uñas raspando en la ventana parecía cada vez más nítido, más constante. Fui hasta la ventana, pero el simple acto de moverme parecía casi surrealista. Cuando miré afuera, una sensación helada recorrió mi cuerpo. Ahí, en la calle, de pie, había una silueta. Un hombre. Estaba quieto, inmóvil, mirándome con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. No podía distinguir mucho más que su figura oscura contra el tenue resplandor de las lámparas de la calle. Pero esa postura era como si hubiera sido esculpido ahí, esperando el momento exacto para aparecer. Mis músculos estaban tensos, casi inmovilizados. Cerré las cortinas rápidamente, pero, cuando me volví para regresar a la cama, los rasguños continuaron, el sonido persistía, y era el mismo ritmo, la misma repetición, como un compás que resonaba dentro de mi cabeza. Traté de ignorarlo. Cerré los ojos forzándome a dormir, pero cada noche el sonido se volvía más insistente, como si el hombre afuera estuviera esperando, observándome, como un ritual de espera. No sabía qué estaba pasando, pero ya no podía ignorarlo. Algo estaba mal, y lo sabía con una certeza que me erizaba la piel. La quinta noche ya no aguantaba más. El cansancio me dominaba, pero el insomnio que esa sensación de ser observado me causaba no me dejaba en paz. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado, las manos heladas. Las cortinas estaban cerradas, como siempre, pero el sonido no cesaba. Cada gota de lluvia parecía mezclarse con el sonido de los rasguños, creando una melodía extraña, insoportable. Sabía que necesitaba descubrir qué estaba pasando. Necesitaba verlo con mis propios ojos, aunque eso significara enfrentar el miedo. Me acerqué a la ventana, moví la cortina con las manos temblorosas y, por primera vez en días, pude ver la calle afuera. La oscuridad no ayudaba, pero los contornos eran claros. Ahí estaba él de nuevo, la misma figura, el mismo hombre. Estaba quieto,
mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. No podía respirar bien. Algo dentro de mí se congeló. Mi vista estaba nublada por la adrenalina, pero sus ojos eran imposibles de ignorar. Sabía que estaba frente a algo que no podía comprender. Era como si él hubiera estado ahí todos esos días, esperándome, y en ese momento yo fuera la presa. El miedo fue más fuerte que cualquier racionalidad. Decidí salir. Necesitaba confrontarlo. Tal vez era solo alguien jugando, o incluso una alucinación. Pero fuera lo que fuera, necesitaba entender qué estaba sucediendo. Cuando salí a la calle, la lluvia caía con fuerza, fría, cortante, y el viento hacía que las gotas golpearan mi rostro como si intentaran empujarme de vuelta. El clima estaba helado, y aunque estaba completamente solo, había algo en ese vacío que me hacía sentir aún más expuesto. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si la sensación de ser observado se intensificara con cada centímetro que avanzaba. Miré hacia el lugar donde la figura debería estar, pero para mi sorpresa, no había nadie. La calle Merenien estaba tan vacía como el recuerdo de un dolor que intentas olvidar, y el único sonido que podía escuchar era la lluvia golpeando el asfalto con un eco sordo, casi amenazante. Mi corazón latía acelerado, y la sensación de desorientación me tomó por sorpresa. ¿Cómo podría haber desaparecido tan rápido? Miré en todas las direcciones, pero no vi nada que explicara lo que acababa de presenciar. Me sentí ridículo. ¿Acaso todo no era más que una ilusión, un truco de mi mente, o tal vez una sombra malinterpretada por la tenue luz de la calle? Respiré hondo, tratando de convencerme de que todo no era más que un exagerado producto de mi paranoia. Pero cuando volví a entrar a la casa, lo que vi en la ventana me hizo revolver el estómago. Las cortinas estaban corridas, y yo sabía que no había sido yo. Estaba seguro de eso. Las cortinas siempre estaban bien cerradas, como de costumbre, pero ahora estaban abiertas lo suficiente como para que alguien pudiera espiar desde dentro hacia afuera. Mi sangre se congeló. ¿Cómo podría me haber pasado eso? Yo estaba fuera de casa. No había nadie aquí y, más importante aún, yo sabía lo que había hecho. La casa estaba en silencio, y el sonido de la lluvia ahora parecía más lejano, como si todo a mi alrededor se estuviera distorsionando. Me quedé quieto, observando el movimiento casi imperceptible de las cortinas, como si estuvieran respirando. Y entonces, el peso de todo aquello me golpeó. Me acordé del antiguo habitante, el hombre que había desaparecido años atrás. Su nombre no me resultaba completamente extraño, pero mis recuerdos sobre él eran vagos. Sabía que había rumores sobre él. La policía nunca logró encontrarlo, pero los vecinos hablaban de él como si hubiera sido solo una sombra de un pasado olvidado. Algunos decían que estaba involucrado en cosas oscuras, otros afirmaban que había enloquecido y huido a las montañas. Pero había algo más. Relatos antiguos decían que, antes de desaparecer, solía quedarse de pie, mirando a quienes pasaban, siempre desde la ventana, siempre con esa mirada vacía, como si estuviera esperando algo. Pero nadie sabía si lo hacía conscientemente o si había algo más siniestro detrás de esa postura. Lo más aterrador, sin embargo, era que él no había sido el único en desaparecer en el vecindario. El lugar tenía una historia llena de misterios sin resolver, de personas que desaparecían y nunca volvían a ser vistas. Ya no podía respirar bien. Quizá, sin saberlo, me había mudado a un lugar donde el pasado aún se arrastraba, como una sombra, esperando apoderarse de mí. No lograba ordenar mis pensamientos.
Cada cosa que descubría solo hacía que las preguntas más insoportables se multiplicaran. Cuando miré más de cerca, vi que las marcas en las ventanas no eran accidentales. No eran solo arañazos, eran perfectas, simétricas, como si alguien hubiera dejado un mensaje, o, peor aún, como si alguien intentara comunicar algo. El terror se extendió en mi pecho como un veneno. Sabía con certeza que algo andaba mal, pero no lograba entender qué. Lo más perturbador, sin embargo, fue darme cuenta de que, al observar el vidrio, las marcas parecían más recientes, más frescas, como si hubieran sido hechas ese mismo día. ¿Cómo podía ser posible si el hombre llevaba tanto tiempo desaparecido? Eso no tenía ningún sentido. Mis ojos recorrían las ventanas, buscando desesperadamente una explicación lógica, pero todo lo que veía eran esas líneas de arañazos, como si el vidrio fuera un portal entre el pasado y el presente, entre la realidad y el terror. A la mañana siguiente, mi única intención era averiguar más sobre el hombre que había vivido ahí. Pasé el día haciendo preguntas a los vecinos, buscando cualquier detalle que pudiera esclarecer lo que estaba sucediendo. Lo que descubrí fue más aterrador que cualquier pesadilla. El antiguo inquilino, el hombre desaparecido, realmente era buscado por la policía por su vínculo con una serie de crímenes sin resolver en el vecindario. Pero nadie sabía exactamente qué había ocurrido con él. Las historias variaban. Algunos decían que estaba involucrado en prácticas oscuras, otros que había perdido la cordura y escapado a las montañas, pero nadie sabía la verdad. Lo más perturbador era el hecho de que, antes de desaparecer, siempre se quedaba en la ventana, observando. Pero nadie sabía si lo hacía de forma consciente o si había algo mucho más macabro detrás de esas miradas vacías. Una cosa era segura. Él no era el único que había desaparecido en ese lugar. El vecindario tenía una historia de misterios sin resolver, de personas que desaparecían sin explicación y de las que nunca se volvía a saber nada. Algo me apretaba el pecho con una presión insoportable. Quizá, sin saberlo, me había mudado a un lugar donde el tiempo no había borrado lo que realmente sucedió. Como si el pasado nunca se hubiera ido realmente. Ya no sabía qué pensar. Las noches, que antes parecían ser solo un reflejo de mi ansiedad, ahora se habían convertido en una pesadilla real. Aun sabiendo lo que el antiguo inquilino representaba, no podía quitarme la sensación de que él aún estaba allí, de alguna manera observándome. Y cada noche, los arañazos se volvían más intensos, más cercanos, más agresivos. Era como si algo se estuviera acercando a mí, una presencia que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Sabía que, si miraba hacia la ventana, él estaría allí. Pero el miedo de enfrentar lo que estaba del otro lado era insoportable. Algo dentro de mí susurraba que, si miraba de nuevo, no sería solo el hombre lo que vería. Algo mucho peor podría revelarse. Pero en aquella madrugada, algo dentro de mí se rompió. Una extraña necesidad me invadió, como si necesitara saber hasta dónde llegaría aquello. Me levanté de la cama, con el estómago hecho un nudo de terror, y fui hacia la ventana, impulsado por una fuerza que no entendía. Las cortinas estaban bien cerradas, como siempre. Sin embargo, los arañazos ahora eran mucho más intensos. Eran más profundos, más nítidos, como si alguien estuviera golpeando el vidrio con una fuerza imposible, algo que no podría provenir de un simple gesto humano. Ya no pude resistir más. La respiración entrecortada me delató, pero arranqué las cortinas y miré afuera. La calle estaba desierta, como siempre, pero la sensación de ser observado,
de estar bajo vigilancia, se volvió aplastante. Sentí mi cuerpo congelarse. Algo estaba mal. Cuando miré el vidrio, las marcas eran diferentes. Ya no eran simplemente antiguas. Parecían haber sido hechas en ese preciso momento. Como si alguien hubiera tocado el cristal con manos desnudas, frías, dejando un rastro de su presencia. Me acerqué a la ventana y toqué el vidrio con las yemas de los dedos. Y por un instante, casi pude sentir el contacto de alguien más allí. Ese toque no era físico, pero supe, en ese momento, que él nunca había estado realmente fuera de la casa. Nunca había estado verdaderamente allá afuera. Él era una idea, un recuerdo. Esa figura que veía todas las noches, esa sensación insoportable de ser observado, todo era causado por las marcas que había dejado el antiguo inquilino, que había desaparecido años atrás. No estaba físicamente allí, pero sus huellas sí. Nunca se había ido. Y, ahora, parecía que aún no se había marchado. Ese descubrimiento me devoró de una manera que no sabía cómo explicar. El antiguo habitante no solo había desaparecido, había dejado algo atrás, algo que aún no comprendía. Las marcas en las ventanas, los arañazos, todo formaba parte de algo mucho más grande y perturbador de lo que podía imaginar. Pasé el día siguiente buscando toda la información posible sobre él, sin poder apartarme de la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que me consumiría. Encontré un periódico antiguo, y el titular casi me hizo desmayar. Desaparición misteriosa, azota tranquilo vecindario. Los detalles eran vagos, pero mencionaban que la policía creía que él había sido responsable de una serie de crímenes sin resolver. Pero lo que me hizo temblar no fue eso. Fue el pequeño detalle oculto entre líneas. El hombre desaparecido había sido visto por última vez exactamente en la ventana de mi casa. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. El hombre no solo estaba desaparecido. De alguna forma, él estaba allí. Había estado allí, observándome, todos estos días. Estaba en la ventana, exactamente donde lo habían visto por última vez, años atrás. El pavor que me invadió fue indescriptible. Quería salir de la casa, dejarlo todo y huir. Pero algo dentro de mí se negaba a hacerlo. Algo me decía que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Necesitaba saber qué quería él. Sabía que, si no enfrentaba esto ahora, nunca tendría paz. Y así, cuando cayó la noche, ya no pude esperar más. Tenía que salir, sin importar lo que encontrara. Cuando llegué a la puerta, algo me hizo detenerme. El sonido de los arañazos, estaba allí de nuevo, y me congelé. El miedo me paralizó por completo. Me quedé allí, inmóvil en medio del pasillo, tratando de entender lo que estaba sucediendo. El sonido de los arañazos era insoportable ahora, más cercano, más claro, como si proviniera desde dentro de la casa, como si el hombre estuviera allí, detrás de mí, esperando. Mi cuerpo estaba helado, el sudor frío corría por mi nuca, y mi mente ya no lograba darle sentido a nada. Fue entonces cuando, de repente, el sonido se detuvo. El silencio fue más ensordecedor que cualquier ruido. Respiré hondo, sintiendo el pecho oprimido, y con una valentía que ni siquiera sé de dónde salió, me arrastré hasta la ventana de mi habitación una vez más. El vidrio estaba intacto. No había nadie más afuera. Estaba solo, pero la sensación de que algo seguía mal estaba impregnada en mi piel. Miré a mi alrededor y, de reojo, algo me hizo detenerme. Las marcas en las ventanas, los arañazos, habían desaparecido. Era como si el tiempo simplemente lo hubiera borrado todo.
como si nunca hubiera pasado. Pero yo sabía que eso había pasado. Sabía que, de alguna manera, eso aún estaba pasando. Aún me perseguía. Hasta hoy, no sé qué ocurrió en esa casa. Nunca supe qué hizo el antiguo inquilino o por qué se convirtió en una presencia tan opresiva. Lo más extraño es que, después de ese día, el sonido de los arañazos nunca volvió. Dejé la casa poco tiempo después, sintiendo un alivio que ni siquiera sabía que era posible. Pero algo dentro de mí, quizá incluso más fuerte que el miedo, me dice que el hombre aún sigue ahí. No físicamente, pero de alguna forma permanece, observando. Observó a todos los que pasaron antes de mí, y ahora, de alguna manera, él me observa también. ¿Qué quería él? No lo sé. Pero puedo asegurar algo. La sensación de ser observado nunca desapareció por completo, y aún hoy me pregunto, ¿qué sucedió con él? ¿A dónde fue? ¿Qué dejó atrás? ¿O será que nunca se fue?